Bueno, les había dejado como ejercicio realizar la clase cliente, como estaba definido en el diagrama. Y parece que costó un poquito, o les cuesta un poquito todavía hacer ese tipo de ejercicios, según me comentaron algunos de sus compañeros. El tipo Date, por ejemplo, que es un tipo muy especial. Y se comprende, ¿verdad? Se comprende que les cueste aún trabajar con ese tipo de datos. Por lo que vamos a hacer el paso a paso para crear la clase cliente, así como les había solicitado, que es para la tarea que está habilitada y sigue habilitada hasta el próximo viernes. También hoy es nuestro examen, que va a estar habilitado a partir de las 20 horas. Va a estar habilitado por 24 horas hasta mañana a las 20 horas. Entonces, una vez que inicien el examen, van a tener 60 minutos para resolver los tres ejercicios que tiene el examen. Son tres ejercicios sencillitos. Dimos en clase cada uno de, de los ejercicios propuestos. Son muy sencillos. ¿Se acuerdan que cómo leer datos del teclado? Con escáner. Un escáner, bueno. Eso, en uno de los ejercicios les pido eso. Y en otro de los ejercicios les pido usar una clase ya de Java que también dimos en las primeras clases. Eh, y no está difícil, para nada difícil. Yo tengo fe que ustedes están preparados para eh, rendir súper bien este parcial, ¿verdad? Que vale 10 puntos. Y por eso vamos a hacer esta clase cliente así rápidamente. Luego ya les libero para que ustedes puedan repasar un poquito antes eh, de abrir su examen, porque una vez que abren ya tienen solo 60 minutos para finalizar. O sea, 20 minutos para cada ejercicio sería en promedio, ¿verdad? Y eso es por reglamento de la facultad que tiene que estar eh, configurado de esa manera. Bueno. Vamos a empezar entonces. Teníamos el diagrama de clases del... Voy a buscar el diagrama. Un ratito, por favor, voy a buscar. No recuerdo dónde metí. Bueno, les había pedido realizar la clase cliente teniendo en cuenta cómo está definido en el diagrama de clases, que es este, ¿verdad? Este es un diagrama de clases. Eh, Les pedí hacer la clase cliente, la cual va a ser una clase hija de la clase persona. Va a ser muy similar a lo que vimos en la anterior,
antepenúltima clase, creo. ¿Verdad? Eh, y lo que vamos a hacer es definir la clase cliente, que va a ser un extends de la clase persona, y vamos a definir los siguientes atributos. El atributo ID cliente, que va a ser privado, por eso tiene el menos acá. Eh, Va a ser el tipo entero, que también nos dice acá, ¿verdad? Que va a ser el tipo entero. Y va a ser inicializado por una variable interna del tipo estático, al que llama- le vamos a llamar contador cliente. Ese atributo estático no está explícitamente definido en el diagrama, pero tenemos que agregar este atributo estático. Eh, ¿Y por qué hacemos esto, verdad? ¿Por qué yo les muestro este diagrama de clase? Porque un diseñador de sistema les va a entregar un documento así como este. Les va a decir, yo quiero un sistema que tenga esto. Entonces, no todo va a estar explícitamente detallado en el diagrama de clase. Hay cosas que ustedes tienen que definir implícitamente. O sea, si ustedes ven que hay un ID cliente, ustedes ya tienen que saber que ese ID tiene que ser generado de alguna manera, ¿verdad? Y en Java se genera, una de las formas de generar es como estuvimos haciendo, ¿verdad? Por eso es que les enseño cómo hacer esa parte, ¿verdad? Este atributo estático no está explícitamente definido en el diagrama, pero tenemos que agregar ese atributo estático, contador cliente. No está acá, pero vamos a agregar nosotros. Va a ser muy similar a lo que hicimos con la clase empleado. También hay que agregar un atributo del tipo fecha registro, y este atributo va a ser del tipo date. Para utilizar el tipo date, eh, deben utilizar el paquete java.util, y hay que crear un nuevo objeto de este tipo. Así, cuando creen su objeto del tipo cliente, debe asignar la fecha actual a este atributo fecha registro. O sea, tenemos que programar para que al momento que creemos un objeto se asigne en forma automática esa fecha. Y vamos a ver enseguida cómo se hace. Eh, Posteriormente vamos a agregar el atributo tipo VIP, dice acá, ¿verdad? Para indicar si es un cliente VIP. O también puede ser, por ejemplo, para definir si un cliente es mayorista o una de esas cosas, ¿verdad? Es simplemente para eh, esquematizar, ejemplificar el uso de un atributo booleano. En esos casos se puede usar, ¿verdad? En vez de ponerle el cliente es mayorista sí, no, entonces le ponemos el cliente es mayorista true o false. Por ejemplo, ¿verdad? Que ahora están de moda los negocios, esos super que tienen box mayorista, eso, ¿verdad? Que es minorista, mayorista, ¿verdad? Entonces, y, y en la zona del mercado también hay negocios que tienen dos precios, uno para clientes mayoristas y otro para clientes minoristas. Entonces, ese sería el uso de este tipo de atributos. Por eso también les muestro este tipo de ejemplos. Son cosas que suceden en la realidad. Son situaciones que se le va a presentar eh, en la realidad. Y como le dije, el atributo va a ser el tipo boolean. Y recuerden que para los tipos boolean, en lugar de que el método se llame get, se debe llamar is. Entonces, así debemos agregar los métodos get y set para cada atributo. Y acá estaba mal nomás. Acá tiene que ser isVip. Se fue una D ahí. Esto está mal, ¿verdad? Tiene que ser isVip. Esa corrección quiero mencionar, ¿verdad? Y como hicimos en la clase de empleado, no vamos a agregar el método setIDCliente. Ven que acá no está tampoco. Ya que este atributo se va a inicializar a través del constructor
de la clase, ¿verdad? Ahora vamos a ver el paso a paso para resolver este ejercicio. Vamos a crear una nueva clase dentro del paquete domain, un new Java class, Java. La clase se va a llamar cliente, va a estar dentro del paquete domain. Le damos finalizar. Elimino los comentarios que están acá. Vamos a empezar a definir los atributos de nuestra clase. Y a ver si recuerdan cuál es el primer punto importante de cuando creamos una clase que va a extender de otra clase, o sea, una clase hija. A ver si extend, exactamente. Vamos a agregarle extends. Ese es el primer punto importante cuando vamos a aplicar el concepto de herencia. Si no agregamos la clase extend persona, no vamos a poder acceder a las características de la clase padre, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle a nuestro sistema que este va a heredar atributos de una clase superior, ¿verdad? Bueno, posteriormente vamos a definir algunos atributos que según el diagrama de clase que hemos visto, agregamos el atributo ID cliente, que va a ser del tipo privado. Va a ser privado, el modificador de acceso va a ser privado, va a ser del tipo entero y se va a llamar ID cliente. Si voy muy rápido, avísenme nomás. Hablen y explicamos sin problema. No se queden con la duda. Después vamos a crear el atributo fecha registro, que va a ser también del private, pero va a ser el tipo date. Y se va a llamar fecha registro, así como nos decía nuestro diagrama de clases. Y acá debemos importar la clase java.util.date. Acá el IDE ya nos ayuda. Entonces vemos acá y tenemos que importar, ¿verdad? El paquete java.util tiene varias herramientas que nosotros ya podemos usar directamente. Ustedes pueden investigar un poquito más sobre este paquete de Java, qué contiene, cómo les puede servir, y no les va a venir nada mal empezar a leer sobre qué se puede hacer con ese paquete. Ahí ya se importó el paquete y así van a ir aprendiendo, así van a ir acumulando conocimiento. Eh, es normal que tengan estos tropiezos al inicio. Ustedes están iniciando en la programación, ¿verdad? Y más con programación orientada a objetos, ¿verdad? Que tiene su particularidad y que es lo que más se usa hoy en día. Prácticamente. Y los lenguajes que están viniendo, por ejemplo Python, un lenguaje nuevo, también es programación orientada a objetos. Y básicamente eh, si aprenden un lenguaje, les será muy sencillo aprender cualquier otro lenguaje. Eso tengan por seguro. Así que no se desanimen. Bueno, luego vamos a definir el atributo private, que va a ser el tipo boolean, que se va a llamar VIP. Y por último, definimos nuestra variable estática para contabilizar el número de objetos del tipo cliente creado y poder asignar un único valor también, ¿verdad? Va a ser private static, tipo entero, contador cliente. Hasta aquí ya tenemos la definición de los atributos. Ahora
vamos a agregar un constructor que, según hemos indicado, debe de poder inicializar todos los atributos, tanto de esta clase como de la clase padre, exceptuando el atributo ID cliente, que lo va a inicializar la variable contador cliente. El constructor va a ser público y de la clase cliente. ¿Se entiende hasta ahí qué es lo que sucede, verdad, con este contador cliente y ID cliente? Sí, sí, O, entiendo. o va quedando más claro por lo menos, ¿verdad? Entonces vamos a crear el constructor. Vamos a usar la ayuda del IDE con insert code y vamos a ver qué nos ofrece el IDE. Bueno, ID cliente no necesito inicializar, o sea, no necesito eh, no necesito determinar como un parámetro recibir en el constructor, porque dentro del constructor se va a ir autoasignando y autoincrementando, ¿verdad? Entonces por eso no necesito el constructor de ID cliente como parámetro. Sí voy a necesitar fecha de registro, sí voy a necesitar VIP y también voy a necesitar todos los atributos de la clase padre, que tiene nombre, género, edad y dirección. Todo eso sí voy a necesitar. Le doy clic en generar y ahí el IDE ya me ayuda a crear el constructor para mi clase cliente. Vamos a mirar si está todo bien. Tenemos date, fecha de registro. Es importante que eh, primero hagan estas cosas así a mano y vayan entendiendo qué quiere decir cada cosa, el parámetro, por qué este acá dice super, por qué dice this y todo eso, ¿verdad? Yo les voy a explicar ahora nuevamente para que quede bien claro esos conceptos, ¿verdad? Entonces vamos a mirar qué parámetros, a ver si el IDE nos hizo correctamente lo que le pedimos, ¿verdad? Vamos a recibir como parámetro una fecha de registro, está bien. Vamos a recibir como parámetro un tipo boolean para guardar en VIP. Vamos a recibir el nombre, vamos a recibir el género, vamos a recibir la edad y vamos a recibir la dirección. Y el IDE en automático ya nos pone que con la palabra reservada super, que tiene que ser la primera línea del constructor para inicializar los atributos de la clase padre, que son nombre, que en este caso es persona, ¿verdad? Entonces ahí inicializamos nombre, género, edad y dirección. Luego, con la palabra reservada this, le estamos diciendo que este atributo es de esta clase y se va a inicializar con el parámetro que va a llegar por acá, ¿verdad? Y la misma cosa con VIP, ¿verdad? This.vip, de nuevo se usa la palabra reservada this para indicar que este atributo es propio de esta clase hija y se va a inicializar con el parámetro que estamos recibiendo acá. Luego, este es el lugar correcto que podemos aprovechar para incrementar y asignar un identificador único a cada cliente que vayamos creando. Y si se recuerdan, lo hacíamos de esta forma. This.id cliente va a ser igual a, incrementamos en 1, indicamos que es de esta clase y que vamos a usar este atributo, contador cliente. Con eso nosotros ya le estamos diciendo que va a incrementarse. Cada vez que se crea un objeto del tipo cliente, se va a ir incrementando uno a uno, o sea, va a tener un identificador único de cada objeto que se vaya creando.
Y ahí ya tenemos nuestro constructor. ¿Qué tal vamos hasta ahí? ¿Se entiende todo? Bueno, asumo que sí. Ahora vamos a agregar los métodos get y set, que ya vimos también para qué sirven. Vamos a usar la ayuda del IDE nuevamente y vamos a hacer clic en getter and setter. Entonces, le decimos que queremos los métodos get y set de todo lo de cliente. Le damos encapsulate fields para que nos agregue la palabra this y nos genera el código. Y por algún motivo esto me tira acá arriba y está mal. Esto tiene que ir abajo. Entonces se saca nomás de ahí y se pega por abajo, por debajo. Vamos a agregar acá. Contador cliente no voy a usar porque eso va a ser solamente para incrementar el número de objetos que se va creando. Entonces borro eso. O sea, yo igual puedo ir personalizando. Y entienden por qué hago eso, ¿verdad? Es importante que entiendan por qué yo estoy haciendo eso. Tienen que ser capaces de así entender. Y si no, pregúntenos. Vamos a explicar. Y hay otro método set que no voy a utilizar, que es el de ID cliente. Este tampoco voy a utilizar. Sí voy a utilizar getID porque voy a necesitar consultar qué ID tiene algún cliente. Pero el método set no voy a necesitar. Y les pregunto por qué. Si alguien me puede responder. Sería porque vamos a usar el contador que nosotros creamos ahí arriba. Exactamente, Daniel. Por eso. Por eso mismo no vamos a usar este método. Porque acá ya se está haciendo esto, ¿verdad? Esto va a manejar el programa, no nosotros. Entonces no necesitamos tener un setter de ID cliente. Entonces eliminamos ese código. El resto sí vamos a utilizar. Acá ven cómo el IDE nos crea, ¿verdad? Cuando es el tipo booleano, en vez de ser eh, get, es is VIP. Bueno. Y finalmente vamos a agregar el método toString, que era para imprimir el estado de un objeto, es decir, sus datos. Y acá me muestra solamente los datos de la clase hija, no me muestra los datos de la clase padre. Y nosotros vamos a tener que agregar en forma manual eso para que me imprima todos los registros también, porque yo los datos del nombre del cliente voy a guardar en persona y voy a necesitar saber el nombre, entonces les tengo que agregar eso. Y para que esto no sea muy repetitivo, vamos a aprovechar y aprender algo nuevo. Esta opción, ven acá, dice Use String Builder. Es una manera más, un poco más, es una manera más eficiente de usar el método toString. Porque crea un arreglo, como dimos la clase pasada. Crea un arreglo. Y esto no va a ser en automático el IDE. Y vamos a ver de qué se trata. Entonces,
está tipo más ordenado, ¿verdad? Está más... crea un nuevo objeto que se llama tipo String Builder. No hace falta que entiendan al 100%, ¿verdad? Todo esto. Esto hace en automático el IDE. Eh, pero acá solamente me muestra los datos del cliente, ¿verdad? Los datos de la clase hija. Entonces yo necesito agregarle un, una línea más de código para que me imprima también los datos de la clase padre, que es persona. Entonces voy a copiar esta línea y voy a pegar acá para modificar. Y acá le voy a agregar, acá cómo puedo agregarle los datos del método toString de la clase padre. ¿Cómo podía hacer eso? No bien recuerdo. Es simplemente escribiendo super.toString. Ella está. Ella agregó ya todos el método toString de la clase padre y me va a imprimir también ya los datos que se guarden en la clase persona. Y ahora ya podemos empezar a crear objetos. Nuestra clase cliente ya está. Ahí ya terminamos. Ahora podemos empezar a crear objetos del tipo cliente. Creo que dije de tipo persona. Entonces vamos a comentar este código para ver solamente datos de tipo cliente. Y vamos a crear un objeto que va a ser cliente. Le voy a llamar cliente 1, que va a ser un new cliente, y tenemos que importar esa clase. Acá el IDE me ayuda, ya está importado. Y ahí voy a empezar a agregar los datos. Si le hacen control espacio, ahí te muestra todos los parámetros que yo debo enviar. Tengo que enviar la fecha, el boolean, el nombre, el género, la edad y la dirección. Entonces, ¿cómo enviamos la fecha? Y la fecha se envía instanciando un nuevo objeto del tipo date. Y se hace de esta manera. New date. Ya tengo, esto ya va a enviar la fecha del momento de creación del objeto. Recuerden que tengo que importar nuevamente java.util.date para que yo pueda usar este método. Luego, le doy otra vez control espacio para que el IDE me muestre la ayuda de qué más tengo que completar. Y me dice boolean bit. Le vamos a poner que va a ser true. Luego necesito el nombre. Luego necesito el género. Luego fíjense, comillas simple. Luego necesito la edad. Luego necesito la dirección. Y voy a poner Areguá, Barrio Santo Domingo. No se olviden del punto y coma acá. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente imprimir el estado del objeto.
Y con eso ya está. Vamos a probar. Room 5. Y me muestra ahora cliente 1 es cliente, ID cliente es número 1, fecha de registro y este es el formato de fecha que te agrega el, el objeto, este, eh, el método este date. Luego bit pusimos que es true y acá ya empieza a agregar lo que era los datos de la clase padre que es persona. El nombre, el género, la edad, la dirección y está completito nuestro código. Y eso es. ¿Qué tal les quedó ahora, chicos y chicas? Sí, profesor, se pudo comprender mejor. Eh, este video, profesor, vamos a alzar el día de hoy ya para poder repasar. Y voy a alzar ya, ahora mismo ahora ya terminamos la clase. Esto sería todo por hoy. Dale, profesor, muchas gracias. Y yo alzo el video y pueden... Pero tienen tiempo para entregar la tarea hasta el próximo viernes. Dale, El muchas examen gracias. es importante ahora. Para el examen lo que tienen que repasar un poquito. Y después ponerse a rendir entre hoy, esta noche, mañana. Te van a manejar su tiempo. Y si no hay más preguntas, ¿alguien quiere preguntar algo más? Profe, el examen, ¿cómo va a ser la cuestión del código? Vamos a copiar y pegar Sí, el código en el cuadro. sí. Va a estar el enunciado y abajo van a tener el espacio donde van a pegar su código. Ok. Así mismo. Y no puedo poner en corrección automática porque cada uno puede resolver de manera diferente. Entonces voy a tener que hacer corrección manual. Así que eh, no van a tener su nota al instante, ¿verdad? Voy a estar corrigiendo seguramente este fin de semana o en la semana para que puedan tener su nota. ¿Alguna otra consulta? Si no hay consulta, dejamos hasta acá y les deseo éxitos en el examen y esta tarea. Y nos estaremos viendo el próximo viernes para la segunda etapa de este semestre. ¿Está bien? ¿Está bien? Dale, profesor. Bueno, profe, muchas gracias. Dale, no, gracias a ustedes.